¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Esta oportunidad quería aprovechar para poder compartir, eh, no sé, tal vez una reflexión que he venido haciendo durante todos estos días, unos días para reflexionar en cuanto a lo que está sucediendo en el país. Guatemala de por sí es un país que ha sido altamente golpeado por diversas circunstancias. La principal, podría decir yo, ha sido la falta de principios, no solamente de los gobernantes, sino también de los gobernados. Es decir, el guatemalteco, en términos casi generales, guardando algunas excepciones, porque las hay, pero en términos casi generales, el guatemalteco, hasta que tiene el problema en la nariz, reacciona. Y lo que me llama la atención es la forma en que reacciona, y eso es lo que me llevó a poder realizar esta reflexión o este estudio. Podemos ponerle el nombre que sea, pero tenía toda la intención de poder entender cómo ha sido la reacción últimamente, no solo del guatemalteco, sino del cristiano. Para eso me han venido muchas citas y yo creo que en este tiempo ha habido un florecer de la palabra, no solamente conmigo, sino creo que con muchas personas que quizá por comodidad, por apatía, por falta de tiempo, qué sé yo, no habíamos hecho esto antes, pero como dentro de lo que la palabra misma enseña, que todo tiene su tiempo, hay tiempo para aprender y tiempo para enseñar, tiempo para recibir y tiempo para dar. Así que de todo lo que he podido ir viendo, oyendo, sacando conclusiones, se me han venido diferentes citas. Y hoy quiero compartir una. De hecho, hoy me voy a centrar en una de las tantas que se me han venido a la mente. Y es la famosa parábola del sembrador. No sé si alguien dirá que no tiene relación con lo que está pasando. Pues yo creo que tiene mucha relación si esto va dirigido al pueblo que se constituye cristiano en sus diferentes denominaciones y creencias. Bueno, vamos a situarnos en Lucas. Voy a leer lo que habla Lucas en el capítulo 7, versículo 4, de la parábola del sembrador, y dice: juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 11. Esta es pues la parábola o la explicación. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas
la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto a mí por lo general me lleva a pensar en una sola cosa, el pueblo cristiano. Desde que soy pequeño, algunos saben, he sido cristiano evangélico, o he crecido en la iglesia evangélica. Mi abuelo, por parte de papá, pastor, de ministerio, por llamado, ministerio con tiempo completo, podríamos decir, con un fuerte llamado quizá para el servicio. Y a lo largo de todo mi crecimiento bíblico o cristiano, he ido aprendiendo todo lo que enseña la iglesia, hasta el punto de encontrarme directamente con la palabra y ver y descubrir que no todo lo que la iglesia nos ha enseñado es bíblico. Curioso, la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la palabra, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y a partir de ir entendiendo lo que la palabra enseña, he podido ver y determinar en dónde estoy parado. Ahora mi pregunta es, ¿usted sabe en dónde está parado? He visto en los últimos años un crecimiento de iglesias por doquier. Algo que me preocupa y me ha preocupado muchísimo desde tal vez aproximadamente unos 8 años, que he visto cómo la iglesia ha empezado a crecer, entre comillas, y realmente lo que hemos visto es una división de iglesia. Aunque también hemos visto, o he comprobado, perdón, hablando en singular, que muchas iglesias están llenas de personas que no necesariamente son cristianas. La iglesia se volvió, no voy a decir general, pero una buena parte de la iglesia, principalmente la iglesia moderna, se ha vuelto una iglesia de moda, una iglesia de estatus, una iglesia que está hecha a la medida de los que buscan un lugar donde su estancia sea placentera, donde pueda salir motivado, donde pueda salir inflado, donde pueda salir campeón. Y no ha habido un crecimiento en cuanto a la verdadera doctrina que dice que todo aquel que está dispuesto a seguir al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Sino que lo que he visto es muchas veces lo contrario. Cuando yo me voy a la parábola del sembrador, lo que yo encuentro es precisamente a todo un pueblo cristiano que ha recibido la semilla, la palabra de Dios, y que ha recibido una semilla que a lo largo de todo este tiempo, hasta que llegamos al famoso coronavirus, que es el tema del momento, no hay otro tema más importante y más relevante que el coronavirus. Hoy yo no me he enterado si han asaltado a las personas en la calle, no me he enterado si ha habido algún muerto, no me he enterado si ha habido algún atropellado, no sé cómo han atendido a las personas de cáncer o a los problemas de salud en el hospital, porque el tema del momento es el coronavirus. Estamos pasando en una crisis terrible, 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 al grado que he podido determinar a través de la escritura en dónde estamos parados. Y cuando leo la parábola del sembrador me doy cuenta que efectivamente la semilla a lo largo de todo este tiempo se esparció. La parábola del sembrador se hizo presente a lo largo de todos estos años, en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes zonas, en diferentes estratos. La semilla se sembró. El sembrador salió y esparció la semilla en diferente tierra. La pregunta es, ¿en qué terreno cayó esta semilla? ¿Qué clase de terreno fue usted al momento de recibir la palabra de Dios? A mí me preocupa hoy que, fuera de lo que son las noticias, ver a personas, amigos, conocidos, familiares,
que aprovechan las redes sociales no para alumbrar, sino para ser parte de todo este comunicado mediático de los medios de comunicación. No sé si estoy redundando, pero los medios de comunicación se han encargado de trasladarnos una noticia que no sabemos si es cierta. Claro, existe un virus, hay contagiados, pero fuera de la noticia en sí como el contagio real, no tenemos evidencia, no vemos casos, no hemos visto entrevistas, no hemos visto familiares que hablan acerca de sus... Bueno, no quiero entrar a una polémica en cuanto a la información de los medios, pero sí en cuanto a lo que replicamos nosotros al recibir esa información. Es decir, los medios de comunicación lanzan una noticia y no se preocupan, ya no tienen problema de que eso se divulgue. Nosotros nos encargamos de divulgarlo en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En cualquiera de las redes sociales que usted esté manejando, usted está siendo bombardeado constantemente por las noticias. Y usted lo que hace es agarrarla y la replica, las comparte, las envía, se asusta. Y en vez de ser nosotros extinguidores, en vez de ser nosotros el agua que se le echa al fuego, seguimos echándole gasolina a la cosa y seguimos echándole fuego a la cosa. Y no estamos nosotros haciendo el papel que nos corresponde como cristianos en este tiempo. Ok, entonces la semilla se esparció a lo largo de todos estos, no sé cuántos años podríamos decir, unos 100 años tal vez, desde que empezó, o un poco más, desde que empezó el Evangelio o la Iglesia Evangélica en Guatemala. La Iglesia Católica tiene muchos años más aquí en Guatemala, pero hemos recibido palabra. ¿Qué ha pasado con esa palabra? Según lo que dice el versículo 11, dice que la semilla en cuanto a al primer terreno es que los que están junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. El tema no es aquí que la semilla fue echada para que no creyeran y para que no se salvaran. Hay que entender eso. La semilla se esparció. El terreno era el que tenía el problema. Usted pudo haber recibido la palabra y simplemente no hubo la oportunidad de que esa palabra se sembrara en su corazón. Y entonces fue muy fácil que esa palabra se perdiera. Usted algo escuchó, algo oyó, pero en estos tiempos que es tan necesario el fruto, no hubo. El segundo grupo de lo que nos habla la parábola es los que cayeron o la semilla que cayó sobre la piedra. Estos son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo. Esto me suena un poco a los años 70, 80, cuando se dio precisamente esa expansión de la iglesia evangélica, principalmente con la iglesia Elim, que ustedes se recordarán, y la iglesia Elim, las iglesias Asambleas de Dios, que se esparció por todos lados. Hay un gozo genuino, uno habla con la gente y recuerda con tanta alegría esa época, ¿verdad?, que se recibió con gozo. Pero hoy en día muchos de ellos también están padeciendo las circunstancias de esta crisis. Y entonces reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Luego está la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto es un poco más actual, más de ahora. Las riquezas, los afanes. Hoy, más que nunca, vemos la proliferación de pastores, apóstoles, profetas, salmistas, que se han enriquecido. No sé si ilícitamente, pero se han enriquecido a través del ministerio. Y entonces la palabra fue ahogada. Y entonces muchos de estos profetas, apóstoles, entre comillas, pastores, maestros, líderes, salmistas, están hoy siendo víctimas de toda esta crisis. Y ahora viene la otra parte, la importante, la de esa iglesia minoritaria, la de esos
pequeños guerreros, podríamos decir, que están siendo como luciérnagas, ¿verdad? Tratando de alumbrar en medio de la noche y que han cumplido a cabalidad el trabajo para el cual han sido encomendados. Y dice entonces el 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay algo interesante y es con corazón bueno y recto. Y dice que retienen la palabra oída. Retener es una acción que nos lleva a nosotros a ser constantes. Retener es mantener, es agarrar, es aferrar, es retener, es que nadie me lo quite. Eso es un dato interesante en cuanto a este grupo de personas. Y lo otro es que dan fruto con perseverancia, es decir, que sus frutos son evidentes, constantes, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo interesante de la fe es que la fe es un ejercicio diario, es un ejercicio personal, no es un ejercicio familiar, no es un ejercicio de grupal, ¿verdad? No tiene que ver con a qué iglesia usted asiste, sino que es una cuestión meramente personal. La fe se practica desde el momento que usted se levanta el día lunes y sale a trabajar. Y regresa el día lunes dándole gracias a Dios porque Él cuidó de usted durante todo el día. Y no solamente el día lunes, sino que usted termina el mes sabiendo que Dios le dio todas las oportunidades, aún las oportunidades para fracasar. Usted sabe que en esas usted se hizo cada vez más fuerte. Ese es el cristiano que retiene la palabra y que da fruto con perseverancia. Ahora bien, todo este periodo de entregar la semilla o de dar la semilla, de esparcer la semilla, que yo podría decir que termina, aunque no puedo decir que haya terminado, la palabra se sigue esparciendo, pero haciendo la analogía, podríamos decir que antes de toda esta crisis del coronavirus, la semilla se terminó de esparcir, o quizá un poco antes. Y entonces la semilla empezó a sufrir el proceso para poder dar fruto. La semilla que no encontró tierra, la semilla que estuvo escondida entre piedras, pero al crecer se ahogó entre ellas, o la semilla que los pájaros se llevaron y se comieron, toda esa semilla se viene a evidenciar en esta época. Y es la preocupación a la que yo llego, a la conclusión a la que yo llego. Yo puedo estar hoy atento a las noticias, pero esas noticias no me van a afectar. ¿Por qué razón? Porque yo he tratado de perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Según lo que la palabra de Dios dice, es que todo esto que estamos viendo es apenas el principio de dolores. Quisiera que me acompañaran o que fuéramos rápidamente, creo que es más adelante. Vamos a irnos siempre a Lucas y si no, pues lo buscamos en Mateo. Lucas. Sí, vamos a irnos mejor a Mateo. Mateo capítulo 24. Y dice entonces, Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y cuál es la señal que habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera advertencia, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido o el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando la palabra habla del Cristo, habla de ungidos o de ungido, eso significa Cristo es ungido. Y cuando vamos a ungido, hablamos de ungimiento, hablamos de unción, hablamos de la palabra más famosa que usted puede encontrar en los famosos predicadores contemporáneos de la teología de la prosperidad, es eso, la unción. Tenemos la unción del Espíritu Santo, soy la unción hasta sobre mí, la unción la voy a derramar sobre usted. Usted puede buscar en internet y hay hasta para tirar toda esa doctrina. Pues todos estos, la palabra los cataloga como tengan cuidado, que no los engañe, porque muchos vendrán diciendo yo soy el ungido, yo soy el que tengo la unción, yo puedo dar la unción, en fin. Y entonces dice en el 6, y oíais de guerras y rumores de guerras. Y algo hemos podido oír nosotros en todos estos, por lo menos últimos 10 años,
son rumores de guerra. La guerra entre Estados Unidos y Rusia, la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra entre Israel e Irán, o bueno, hemos visto no solamente rumores, sino hemos visto cómo países han sido dominados a través de fuerza militar. Y entonces dice, pero mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces ahí va la primera advertencia, no es el fin. Yo pude haberme dado cuenta de todo eso y decir, la palabra dice, no es el fin. Así que tranquilo, todavía no es el fin. Y luego dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta el año 2007 se registró, si no estoy mal, uno de los terremotos más siniestros, ¿verdad? El famoso terremoto de Chile. Usted puede buscar en las noticias y en internet aparece que algunos científicos de la NASA, no me lo crea a mí, investigue, pero eso es lo que yo leí, aseguran que con ese terremoto que sucedió en Chile, la Tierra se movió de su eje no sé cuántos grados y eso hace que uno tenga la percepción de que el día es más corto. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno siente que el día se va rapidísimo. Y el mismo Mateo más adelante dice, si no fuese por aquellos días, ¿verdad? Que los días se acortarán. Lo voy a leer más adelante porque lo estoy diciendo mal. Entonces, vemos todo esto, pero el Señor dice que esto apenas es el principio de dolores. Aquí determina algo. Y son los rumores de guerra, el que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, pestes. Hoy estamos viviendo una peste. Es un virus, una pandemia y es a nivel mundial, global. ¿Cumplimiento? Sí. Ahora lo que llama la atención es esto, y es que todo esto es principio de dolores. Así que le tengo la noticia, si usted no lo había leído y no se lo han dicho en su iglesia, o usted se salió del culto porque lo llamaron por teléfono, porque estaba usando el WhatsApp, porque usted estaba viendo el Facebook en medio de la prédica y no lo escuchó, pues yo se lo digo, se lo comento. Es el principio de dolores. Entonces dice más adelante, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire usted lo que pasa cuando uno entra a un supermercado. Yo entro sin mascarilla y empiezan las miradas, ¿no? Empiezan a verme feo. Yo no siento la necesidad de andar con mascarilla desde luego que ya me informé. Y de hecho, la información del gobierno fue, no hay contagio. Si usted tiene una mascarilla, no le va a ayudar para contagiarse. Tal vez me expresé mal, no es que no haya contagio. Es que la mascarilla no le va a proteger en lo absoluto el contagio. Lo que va a ayudar es a que usted, si usted está malo, no contagie de cualquier virus, incluyendo el coronavirus, a otra persona. Y por eso determinan use mascarilla si usted se siente mal o si usted está enfermo. Pero la psicosis o la paranoia nos llegó a tal grado que todo el mundo empezó a usar mascarilla sin necesidad de usarla. Pero bueno, el tema es que llegamos al supermercado y entonces empezamos a sentir un ambiente pesado, tóxico. La gente nos ve, la gente no se saluda. Si uno quiere saludar de la mano a alguien, rápido lo rechazan. Si uno quiere comprar, por ejemplo, papel de baño, porque no tengo en mi baño, se me queda viendo como quien dice, ya quiere llevarse todo. Estamos viviendo un ambiente precisamente tenso entre las mismas personas. Muchos tropezarán. Entonces, dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, dice, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenga cuidado con lo que usted escucha, incluyendo todo lo que yo le estoy diciendo, por favor, analícelo. Pídale al Señor siempre discernimiento, pero a través de su palabra. Si yo le hablo algo que no esté en la palabra, entonces deséchelo. Y entonces viene el 12, y es lo que me llama la atención. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que a mí me preocupa. Como iglesia, como cristianos, el amor de muchos se enfriará. El amor sabemos que es una manifestación de dar.
¿sí? El amor es dar, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor se trata de dar, y no se trata de dar lo que me sobra, sino lo que me cuesta, lo que me duele. Entonces, el amor de muchos se enfriará, y por esa razón es que estamos viviendo lo que vivimos. Vemos hoy cristianos en sus redes sociales atacando a otras personas. Me choca de sobremanera ver personas que yo considero, les tengo cariño y aprecio y que tienen un servicio dentro de su iglesia, pastores podríamos decir, atacando a la gente sin misericordia porque la gente está saliendo. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que hacer, la gente tiene que buscar. Es imposible quedarse uno en su casa encerrado. Con un país como el que tenemos, no se puede uno quedar encerrado en la casa. ¿Qué hace uno para comer? Aparte de que uno puede volverse loco, estar encerrado tantos días, es imposible. Entonces, hay necesidad de salir. Gracias a Dios para los que tienen un jardín. Yo tengo un jardín, yo puedo salir a distraerme con mis hijos, con mi esposa un rato. Pero la gente que no, la gente que tiene un espacio de un cuartito de 3x3, ¿qué hace esa gente encerrada? Bueno, hay que analizarlo, pero me sorprende como muchos cristianos, pastores están, en vez de alumbrar, atacando y atacando y atacando y atacando. Pobrecitos por ellos. Y entonces dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto que yo estoy haciendo ahorita es testificando, es predicando este evangelio. Curiosamente, usted lo está viendo en algún lugar, no sé en dónde, en qué zona, pero quizá alguien lo pueda estar viendo del otro lado del mundo, en Afganistán, y no entienda el español, pero si sabe español a lo mejor va a saber lo que estoy diciendo. O de repente alguien que está viviendo en África, en Sudáfrica, y de repente ve esta grabación y dice, wow, qué interesante lo que está hablando él. Quiero conseguir una Biblia para ver si es cierto. Bueno, el tema es de que no solamente yo, hay muchas personas que están repartiendo de forma virtual el mensaje de la palabra, el mensaje de este evangelio. Y entonces dice, vendrá el fin. Para no alargarme más en este tema, porque Mateo 24 es un tema amplio, de hecho son 51 versículos, que yo lo invito a que usted lo lea detenidamente en su casa y eso le va a dar una idea de cómo está el mundo. Pero regresando a Lucas, a la parábola del sembrador, me preocupa saber cómo está la iglesia hoy en día. ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en la casa o están metidos en su casa con una angustia que no saben cómo llevarla? Gente que está atemorizada porque cree que se va a contagiar, cree que se va a morir. Yo cuando recuerdo el pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, lo puedo llevar a la práctica literal. Muchos de los cristianos, por no informarse acerca de toda esta situación, pero no informémonos con CNN, no nos informemos con TN23, no nos informemos, no, busquemos información que sea relacionada al virus como tal. Vea usted lo que dicen los infectólogos, los virólogos, los epidemiólogos, toda esta gente que se dedica a estudiar lo que no solamente el coronavirus es un virus, ¿sí? Y quien haya estudiado acerca de los virus, precisamente los médicos, le puede decir cuál es el efecto de cada virus. Claro, las diferencias entre virus son lo que va a alterar el estado de la persona, pero virus es virus, el principio va a ser el mismo. Y usted va a ver que las recomendaciones son siempre las mismas. Tiene que guardar distancias, lavarse sus manos, no tocarse, porque es parte. Eso sucede con cualquier virus. Alguien que usted puede infectarse con influenza, gripe común, alguien pudo haber estornudado en su mano y lo fue a saludar y usted se contagia. Y entonces usted aparece con gripe y dice, ¿y por qué me daría gripe? Bueno, alguien se la pegó. Así funciona. Pero lo interesante de esto es que el coronavirus está afectando a personas que tienen un historial clínico ya complicado. Personas de la tercera edad o niños que no han desarrollado las suficientes defensas y que son presas de poderse morir literalmente. Pero si usted ve las estadísticas,
clínicas médicas del virus, estas dan por hecho que solamente el 3% de los casos complicados muere. Estamos viendo un 3% en Italia, que es un montón de gente. No estoy con esto menospreciando ni haciendo de menos esta situación, pero sí me preocupa cómo la mayoría de cristianos está agarrando esto. Me preocupa ver cómo en las iglesias están transmitiendo sus cultos y están adentro de la iglesia tocando sus instrumentos con mascarilla. Miren, si algo la palabra dice es que si nosotros, de hecho, es una de las promesas que tenemos en la palabra, de que si vamos a hollar serpientes, ¿verdad? Y escorpiones, y que vamos a tomar cosas mortíferas y no nos harán daño. Esa es una promesa que yo la puedo llevar literal a la práctica. Yo puedo salir a la calle confiando de saber quién es el que me guarda y no va a llegar virus que me pueda contaminar o que me pueda hacer daño. Porque todo esto va amarrado al nivel de mi fe. La fe es algo que no podemos comprobar. La fe es algo que no podemos demostrarle a la gente. Esto es algo que se practica y se vive y se comprueba solamente la persona que la lleva. Y la fe nos lleva a un estado precioso y es el estado de paz. Dice la palabra, el mismo Señor decía, mi paz os doy, ¿verdad? Mi paz os dejo, o mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, ¿verdad? También Pablo decía en Filipenses que pongamos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, si no mal recuerdo, porque Él cuida de nosotros. No sé si estoy bien en esa. O es Filipenses el que habla sobre... ay, Dios mío, tengamos que más la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Perdón, ese versículo es el que quería decir. Cuando nosotros queremos vivir en paz, es una paz que no vamos a poder comprobarla. Solo sabemos que la tenemos. Usted puede estar en medio de una dificultad, en medio de una crisis, pero eso le va a llevar a usted a tener paz. Si usted no tiene paz, a usted le falta todavía perfeccionar su fe, caminar sobre las aguas como le pasó a Pedro. Tenemos otro ejemplo precioso en Santiago, me gustaría leérselo. La carta a Santiago es una carta que a mí me encanta en lo personal porque habla de cómo debiera ser nuestra fe, la fe de todo, el trabajo, el testimonio de cada creyente. El libro de Santiago. Se acostumbra uno a los teléfonos, ¿verdad? A las tablets, a buscarlo más rápido. Bueno, Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está loco. Luis García está loco diciendo eso. Bueno, es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Hermanos míos, eso es a los cristianos, porque así somos hermanos, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahora bien dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Aquí viene lo lindo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra o que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra reflexión al respecto. Pida con fe. Pedir con fe es, y ese es otro efecto que he visto últimamente, los hermanos de oración. Pero de una oración con temor. Si algo yo he tratado de aprender, yo no me considero una persona de oración, no oro todo el tiempo. Créanme que no oro todo el tiempo, no estoy una persona que estoy, pero sí estoy en una comunicación
constante con el Señor. Es decir, durante el día estoy pensando cada vez que hago algo. Estoy analizando, Señor, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto lo debo hacer? Señor, te ofendí en tal cosa, Señor. Y, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es una especie de oración, aunque realmente para mí es una comunicación constante con Él. Pero no soy una persona que se encierra a orar 2 horas, por ejemplo, o 1 hora. No es mentira, no tengo esa costumbre. Pero sí he entendido que el Señor nos enseña acerca de la oración a pedir en lo privado. Yo no soy de las personas que voy a ponerme a publicar una oración o a escribir una oración. Señor, te pido. No es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que oremos sin cesar. Eso significa que tengamos esa costumbre, ¿verdad? De orar, de estar en comunicación con Él. La gente lo malinterpreta y dice, orar sin cesar es pedir todo el tiempo por lo mismo. No, la palabra también nos reprende al respecto y nos dice que no nos hagamos de vanas repeticiones, porque entonces no vamos a ser escuchados, ¿sí? Recordemos que lo que mueve la mano de Dios es la fe, no la oración, ¿sí? Ahora, para que la oración sea escuchada y mueva el corazón de Dios, tiene que ser una oración con fe. No sé si me explico. Es muy diferente orar sin fe que orar una sola vez con fe. Yo puedo estar pidiendo y preocupándome. Hace poco hice un cuadrito que me gustó con unas manos que están así cerradas como orando y se me vino a la mente una frase, ¿verdad? Y era, si ya oraste, agradece. Si ya agradeciste, espera. Si estás esperando, ¿para qué estás orando otra vez? Y me pareció lindo, creo que eso es algo que, bueno, de esas cosas que le brotan a uno, porque de plano el Señor se las pone, ¿verdad? Pero es exactamente eso. Usted cuando ore, dice la palabra, cierre la puerta de su cuarto y en lo secreto, pida en lo secreto, ore en lo secreto. Y el Señor, estando en lo secreto, le va a recompensar a usted. No sé si en público o en lo secreto, pero el Señor le va a recompensar su oración. Santiago nos dice que pidamos sabiduría, pero también se puede aplicar. Usted cuando pida con fe en su oración, ¿sí? Porque si usted no pide con fe, hermano, pues, amigo, es por gusto su oración. Si usted es de los que se truena los dedos y termina de orar, o usted sin empleo y Señor, te pido por un empleo, dame el empleo que necesito, amén. Y le preguntan, mira, ¿y oraste? Sí, hermano. A ver qué dice el Señor. ¿Dónde está su fe? La oración tiene que tener fe. Es que lo que importa en este tiempo es la fe, no es otra cosa. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero le damos mucho énfasis, mucho enfoque a la oración y estamos dejando por un lado la escritura, que es la que nos dice por dónde está la cosa. Entonces, partiendo de la oración, viene el tema de qué es lo que nosotros estamos pidiendo. A mí me choca ver, y lo digo con toda franqueza y con todo respeto para las personas que quizás se van a sentir aludidas al respecto, pero no me gusta ver personas que sigamos orando, hermanos, sigamos orando. Pero ¿para qué vamos a seguir orando si ya oramos? No sé si me explico. Para mí, Dios no es sordo. Para mí, Dios no es alguien a quien yo tenga que exigirle, porque Él, si alguien sabe lo que tiene que hacer es el Señor, es Dios. Por otro lado, Él es el Señor, yo soy un siervo. Entonces, por lo tanto, con humildad le pido. Si es tu voluntad, dijo el Señor, ¿verdad? Hasta Él mismo puso el ejemplo, pero mucha gente declaramos, exigimos, reclamamos. ¿A cuenta de qué? No es bíblico, perdóneme, no es bíblico, ni reclamar, ni declarar, ni decretar. Lo más que podemos hacer es confesar. Eso es a lo más que podemos aspirar, a confesar con nuestra boca, no a declarar, ni menos decretar, si no somos ni reyes, ¿verdad? Y algunos dicen somos reyes y sacerdotes. Es otro tema, dejémoslo para otra discusión, pero lo fundamental aquí es saber que Dios no es sordo, que Dios no es el mago de la lámpara que le chasqueamos y el Señor no es como acabo de ver a uno de los tantos apóstoles en Miami, decretándole al coronavirus que se pare y que se iba a terminar y que Estados Unidos no iba
a padecer, Dios mío, ese tipo deberían de apedrearlo, si usamos la palabra literal, ¿verdad? Porque cuando uno estudia la labor de los profetas, o en este caso, bueno, los apóstoles, pero los profetas, era cuando decían, vino a mí palabra del Señor diciendo, era cosa seria. Nadie podía proferir algo que no viniera la palabra de Dios, porque entonces lo hacían mentiroso, si eso no se cumplía. Este charlatán de una de las iglesias más grandes en Miami, que es un charlatán, no lo puedo decir de otra forma, está poniendo a Dios como mentiroso ante la nación de Estados Unidos, diciendo que Dios no tuvo el poder para parar el coronavirus. Así de grave es cuando se ve una oración o un decreto, perdón, eh, por por un hombre que suda igual que yo, que tiene que ir al baño igual que usted, igual que yo, que es un simple mortal, porque el poder que cualquier persona pueda tener es porque el Espíritu Santo se lo da. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y cosas mayores harán ustedes. Pero se nos ha ido un poquito la mano con esos temas y hoy es el resultado. Entonces, en la parábola del sembrador, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Es usted de los que recibió la palabra con gozo, se emocionó cuando empezó a ir a la iglesia y ahorita que está el virus, usted es de los que siente que ya se va a contagiar? Eh, ¿O es de usted de los que recibió la palabra y la palabra se ahogó? ¿O es de los que recibió la palabra, le sacó beneficio y ese beneficio le trajo a usted bienestar material y ahora se olvidó de las promesas? Tenga cuidado. Porque si ahora es usted de los que empezó a cosechar el fruto de toda esa palabra, dice la escritura que usted es bienaventurado, usted es 3 veces dichoso. Si usted es de los que empezó a caminar sobre el agua, ahorita en esta época, lo felicito. Lo felicito. Porque hoy usted está empezando a cosechar lo que esa semilla hizo en su corazón. Si usted está hoy metido en el horno de fuego como lo estuvo Sadrach, Mesach y Abednego, usted es de los que ha puesto por obra la palabra de Dios. Si usted es de los que está ahorita metido en el foso de los leones y los leones están con la boca cerrada, usted es de los que ha administrado la palabra de Dios de la forma correcta. Siéntase dichoso, no satisfecho, pero siéntase dichoso, porque aún nos falta, nos falta todavía, tenemos que alumbrar. Si nosotros no alumbramos lo suficiente, como dice la parábola de la lámpara, ¿verdad? No de la lámpara maravillosa, sino la lámpara que habla el Evangelio. Una lámpara se pone encima de un lugar para que alumbre todo el cuarto. Pero si ustedes, de esas chispitas que están abajo, ¿verdad? Como atrás atrás de la mesita de noche, ¿verdad? Y cuando hace un chispazo, un tomacorriente, en vez de provocar iluminar, usted lo único que hace es sacar chispas. Déjeme decirle que no, sus frutos no están siendo los que el Señor quiere. Esto no es un mensaje de verdad, ni siquiera una reflexión para atacar a nadie, sino es para crear eh, un despertar en todos aquellos cristianos que, que por alguna razón se encerraron. Lo hablo de una forma figurativa, se encerraron. Está usted preso, encerrado en su miedo, en su temor. Algo interesante también es que nosotros como cristianos podemos atemorizarnos momentáneamente, pero el temor nos lleva al miedo. El miedo nos lleva a la duda, a la incertidumbre, y la duda es la antítesis de la fe. Imagínense cómo es esto. Cuando usted tiene temor, usted tiene 2 opciones. La primera es leer la escritura, o bien la segunda sería que eso lo conduzca al miedo. El miedo lo paraliza. Y si lo paraliza el miedo, usted ya no avanza. Y si no avanza, usted empieza a tener dudas, empieza a tener incertidumbre, deja de tener paz. Y todo eso lo lleva a usted a afectar la fe.
Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Examine usted dónde está parado. Mire dónde usted se encuentra. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿En las medidas del gobierno? ¿En la mascarilla que utiliza? ¿En los guantes? ¿En la distancia de 1,5 metros con cada persona? ¿En el saludo que ahora es de codo, ¿verdad? O piedra, papel o tijera, ¿verdad? Que ya no sabe uno cómo saludarse con la gente. ¿Dónde está su confianza? ¿Es usted de los que se ponen temerosos porque la gente está saliendo a la calle y se va a propagar esto? Se está propagando más el miedo que el virus. Así que vea usted a través de la escritura dónde usted está parado, dónde recibió la semilla, dónde está usted dando fruto, si es que está dando fruto. Si su arbolito creció como un chiribisco, tiene que salir de donde está y empezar a abonar esa tierra para que entonces el arbolito pueda dar fruto. Pero para eso se requiere a veces podar. Hay que podar al arbolito. Quítele todo aquello que le está impidiendo a usted poder dar fruto. Si usted es de los que la semilla se la llevó, los pájaros, se la llevaron los pájaros, vuelva a recibir la semilla, pero para eso tiene que picar la tierra y sembrar la semilla de la palabra para que dé fruto. Y esto lo lindo no es de que usted va tarde, no, usted ya tiene o ya ha recibido palabra. Lo único que necesita es esperar a que la obra del Señor se manifieste en su corazón para que usted empiece a dar frutos más rápido de lo que usted cree. Así que esto es lo que es parte de lo que yo he querido compartir, porque he querido compartir muchas cosas. Se me vienen muchos pensamientos a mi cabeza respecto a la conducta cristiana. Me da mucha pena ver a tantos cristianos atacándose en redes sociales. Viene para Guatemala una recesión, una economía terrible, terrible, terrible. Me angustia, me preocupa, sí, no lo voy a decir que no. Me atemoriza, sí, un poco, porque tengo hijos pequeños, porque tengo que cubrir responsabilidades, el pago del colegio de mis hijos, tengo que cubrir el pago de luz, agua, los servicios. Pero cuando veo lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy, ya no me dejo de preocupar y digo, no, Dios va a tener cuidado de mí y de mis hijos. Si hay que salir de algunas cosas, no importa, porque algo que nos ha enseñado también las nuevas doctrinas o corrientes de la iglesia son a ser materialistas. Necesitamos, porque Dios nos bendice con una casa, con carros, con viajes, con sueldos, con ahorros. No, desmaterialícese, que su dependencia sea solamente en el Señor. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que Él no tenía dónde poner su cabeza. No tenía dónde poner su cabeza. Eso no significa que usted sea vago, desordenado y que no le importe la vida. No. Dependa del Señor. Busque el consejo. Busque el consejo de sabiduría. Sea ordenado. Sea buen administrador para que entonces le pueda alcanzar lo que usted tiene. En esta época no gaste. No hay necesidad de gastar. La gente le entró un... Guatemala se volvió un país frívolo. Frívolo, frívolo, frívolo. Al grado que tenemos más centros comerciales lujosos que hospitales o que escuelas. Eso no puede pasar. Tan frívolo que tenemos más templos lujosos que hospitales y escuelas. No puede pasar eso. Porque se nos olvidó, como decía el Señor, a los mismos fariseos, vayan y aprendan lo que significa hacer misericordia. Sí. Cuando los profetas le dieron palabra a Israel de juicio de lo que les iba a venir, fue porque perdieron lo que significaba la misericordia, el amor entre hermanos, la solidaridad. Perdieron lo que era el amor al prójimo. Y Guatemala se volvió eso. Hay gente desempleada en las iglesias y las iglesias acumulando dinero. No puede suceder eso. Hay gente enferma en las iglesias y las iglesias no dan para medicina. No puede pasar eso. Tenemos templos que dan asco. Perdóneme que se lo diga, pero si el Señor vino a voltear literalmente mesas, realmente decirle yo que a mí me da náusea muchas iglesias, eso no se compara, ¿verdad?, con lo que el Señor realmente vino a hacer. Creo que el Señor vendría a demoler templos. Pero eso es una lección la que estamos viviendo hoy.
Yo espero en Dios de verdad que esta situación esté removiendo corazones de muchos pastores, muchos líderes, esos autoproclamados apóstoles que solo les importa el título. Pero es que, hermanos, el que quiera ser servido, dice la palabra, que aprenda a servir, que quiera ser el primero, que sea el último. Y esto se volvió de categorías, esto se volvió de galones, esto se volvió se volvió una pirámide de jerárquica, de jerarquías. Todo el mundo se le cuadra al apóstol y el pastor es el siervo del profeta y el más gachito es el maestro. No, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues todo eso es el resultado hoy de un jalón de orejas. Pero no es un jalón de orejas, esto ya está escrito. Lo que viene para el mundo y para la iglesia es terrible. Sea usted de los que estén metidos, no en su casa, en el arca, porque el Señor ya viene. El Señor viene pronto. La corriente de algunos es que vamos a ser arrebatados y vamos a desaparecer. La corriente de otros es que no vamos a estar, pero no vamos a pasar por toda esa tribulación. Sea cualquiera de las dos corrientes, porque yo no voy a ponerme a discutir ahorita con un grupo o con el otro, pero sea cualquiera de las dos, hermanos, esté usted metido en ese grupo, porque si no, le va a tocar pasar la prueba más fea de todas, porque no habrá en la tierra tribulación, ¿verdad? Como no la ha habido ni como la habrá, dice la palabra. Y estamos en el periodo de gracia. Aproveche, todavía hay tiempo. Cuando venga el periodo de juicio, eso se terminó. Usted va a tener que librársela solo. Y la única forma de pasar ese examen es a través de su propio pellejo. Es a través de la muerte. Esté a tiempo. Reconvenga. Póngase a cuentas con el Señor. Reafirme su fe. Demuestre de qué está hecho. No porque usted es muy gallo. No es porque a usted le inflaron en un mensaje y usted le dijeron, descubre el campeón que hay en ti. No. El campeón es Cristo porque Él venció para que usted y yo estuviéramos hoy parados, viendo de frente a las circunstancias y no temiendo, porque Él ya pagó por nosotros. Así que gracias por tomarse el tiempo de escuchar este largo pero interesante mensaje. Espero hacer la próxima otro, pero un poco más breve. Como les repito, hasta ahora me animé a hacerlos, pero todo en el tiempo de Dios es perfecto. Es un pedazo, un extracto de la Biblia que a mi esposa le gusta. Ella lo dice siempre. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios lo guarde y que le dé todo lo necesario para pasar esta crisis. Dios lo bendiga.